lo que vamos a hacer ahora es construir un volumen partiendo de un depurado, es decir, de las vistas HFP. Vista horizontal, vista frontal y vista de perfil. Este es el material que hemos dado a través del aula virtual y es el depurado con todas las medidas. El volumen va a ser inscrito, es una huaca, la reinterpretación de una huaca, una de las tantas que tenemos en Lima, una simplificación obviamente de un detalle, y el volumen va a estar inscrito dentro de esta especie de caja, de esta caja que tiene estas medidas. 8 de ancho, 7.5 de profundidad y 5 metros de altura, ¿no? Este es el depurado, con todas las medidas que ustedes ya lo tienen a disposición para poderlo reproducir, porque parte del trabajo es volver a hacer el depurado con su valoración que ya vamos a mostrar en unos segundos el ejemplo, y construir una axonometría militar de esta huaca, ¿ok? Este depurado, que por el momento lo he hecho con colores y con medidas, es simplemente para que ustedes lo puedan justamente reproducir, puedan trabajar. Pero el depurado con la valoración debe tener este aspecto, ¿no? Vamos a dar una valoración con grises, como ya sabemos hacer, como ya estamos acostumbrados a hacer, y vamos a introducir dos cosas nuevas. La materialidad, si estamos hablando de huaca, es una construcción obviamente con adobes, y vamos a introducir el monigote, ¿no? Que es ese personaje que ya hemos aprendido a dibujar, inclusive sabemos cómo se dibujan usando determinadas proporciones, para que le dé escala a esa construcción, ¿no? El monigote tiene una finalidad, justamente es esa, es dar escala al edificio, ¿no? Inclusive, como lo estamos viendo acá, lo estamos viendo también en la vista horizontal. Acá lo estamos viendo en la vista frontal y lo estamos viendo de perfil, ¿no? De costado. Entonces, estas dos cosas nuevas vamos a introducir. Materialidad a través de la valoración y el monigote. Bueno, entonces rápidamente vamos a dibujar esta axonometría militar. Voy a mostrar de una vez el resultado, que aún no está valorado, porque también la axonometría tiene que estar valorada, así como están valoradas las vistas. Y esta es la axonometría que tenemos que dibujar ahora. La axonometría militar de esta huaca, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Aún no está valorada, ya lo vamos a hacer más adelante. Es lo último que se hace realmente en un trabajo de este tipo, ¿no? La valoración. Primero es la construcción. Y la primera cosa que se hace en este tipo de construcción es hacer justamente el volumen, ¿no? O sea, este esquema que les he propuesto acá, pero lo vamos a hacer, si estamos hablando de una axonometría militar, tenemos que hacerlo en ese tipo de axonometría. O sea, este volumen lo vamos a dibujar según la axonometría militar. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer, y seguramente la escuadra fundamental que nos va a servir, es la de 45 y 45, ¿no? Acá tengo una pequeña y una grande. Vamos a ponerlo al centro, entonces obviamente lo que nos interesa es marcar el punto central, un eje vertical, digamos, centrado en la hoja, más o menos hasta aquí. Otra cosa que aprovecho para mostrarles es el trabajo de las líneas paralelas con las escuadras. Vamos a hacer este ejemplo, ¿ok? Tengo que hacer varias líneas paralelas entre sí, ¿no? Una escuadra, esta escuadra grande en este caso, la mantengo fija, y la otra escuadra con la que voy a trazar las líneas es la que yo voy a deslizar sobre la escuadra fija, ¿no? Entonces, si tengo que hacer una línea, la trazo. Si tengo que hacer otra paralela a esa línea, muevo la escuadra y la trazo. Una más y la trazo. Pero esta tiene que quedar fija. Y la escuadra que nos va a servir para hacer los dibujos
las líneas, en este caso, los trazos de las líneas, tienen que deslizarse, ¿correcto? Esto lo digo porque en anteriores trabajos he notado problemas de paralelismo, y ese paralelismo se debe justamente a que no se respeta ese trabajo de escuadras. Entonces ahora vamos a trazar esta vertical central con un lápiz duro. Si están trabajando con un solo lápiz, recuerden que lo que tienen que hacer es presionar poco el lápiz, ¿no? En este caso estoy trabajando con un 2H. Yo sí tengo otros lápices y tengo la posibilidad de utilizarlos. Y vamos a marcar el punto de base de este volumen. Vamos a comenzar del punto de base. Y está a más o menos 10 centímetros desde la base de la hoja. 10 centímetros, ahí marcamos el punto base, ¿no? Acá está. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de una axonometría militar, significa que la vista H la veo con sus ángulos perfectamente ortogonales, porque si estamos hablando que es una especie de caja, ¿no? Un volumen, un paralelepípedo, los ángulos de la base y de la tapa son idénticos, el ángulo tiene que ser un ángulo recto, ¿no? Un ángulo de 90 grados, ¿no? Y vamos a usar también una axonometría militar en la cual la posición del volumen está a 45 grados. Aprovecho esto que ya lo tengo hecho para graficarlo. 45 grados a ambos lados. Entonces estamos hablando, ven cómo trabajo con las escuadras, esta es fija, esta es la que se mueve, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito trazar una horizontal, una paralela a esta línea, entonces esta es la que se mueve. Vamos a trabajar la axonometría militar, que tiene 45 grados a ambos lados, ¿no? Acá marco los 90 grados simplemente para recordar que es un ángulo recto. Aquí está, ¿no? Entonces, esta es la axonometría 45-45. ¿Ok? Entonces, hago lo mismo. Otra cosa que es bueno ir practicando el manejo de escuadras, ¿no? Si yo tengo que, fíjense, trazar una ortogonal a esta línea, perdón, una línea 45 grados respecto a este eje vertical, yo hago lo siguiente. Fíjense, hago así, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la línea vertical, esta escuadra es la de 45, entonces si yo deslizo la escuadra en este modo, acá tengo la seguridad que este ángulo va a ser 45. ¿Correcto? Y ahora trazo la siguiente. No voy a marcar, bueno, estoy marcando por poder mostrarlo bien en el video, pero estas líneas que estoy haciendo ahora no deberían marcarse tanto porque son líneas de construcción. Las líneas de construcción se marcan poco. Entonces, el volumen es 7.5 centímetros en profundidad y 8 en la parte frontal, ¿no? Entonces, acá tenemos 7.5 y 8. Y la altura son 5 centímetros. Acá está. Paralelas, lo que he trazado primero ha sido la base, ahora voy a trazar la parte superior del paralelepípedo, ¿no? Escuadra fija abajo
y esta es la que se desliza, ¿no? Para garantizar el paralelismo. Vertical. Vamos a asegurarnos que sí, este era el punto que habíamos marcado, está bien. Vertical. Aquí está la línea, ¿no? Entonces ahora vamos a cerrar, digamos, la tapa del paralelepípedo, que va a ser el inicio del trabajo. Vamos a explicar por qué. Tenemos que controlar siempre que esté paralela, porque muchos trabajos justamente se pierden precisión cuando algunas líneas se mueven, sobre todo cuando se nos mueve la escuadra, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es la parte superior del paralelepípedo, de esa especie de cajita. Yo voy a empezar trazando, viendo acá mi vista H, la parte más alta. ¿Cuál es la parte más alta? Me doy cuenta por la valoración del dibujo. La parte más alta es esta especie de T. Esta especie de T. Eso será lo primero que voy a trazar. ¿Qué medidas tiene? Las mido. Acá tiene todas las medidas. No tiene nada que medir en realidad. Bueno, tiene las medidas. La T es 5 más 1 más 1. O sea, son 7 en esta parte superior. Y en este lado inferior viene a ser 6.5 más 1. O sea, 7.5. ¿No? Entonces, 7 y 7.5. Tiene 1 centímetro esa especie de pared de profundidad. Aquí también me conviene marcar la separación de esta parte de la T que está separada de 1 centímetro, entonces eso también lo marco inmediatamente. Y esa pared también es 1 centímetro. ¿Okay? ¿Están viendo cómo hago las ortogonales? Esa es una línea. Voy a hacer ahora una ortogonal a esta. ¿Qué hago? Fíjense, volteo la escuadra, ¿no? Línea trazada, luego ortogonal a esta línea, giro la escuadra. Y la ortogonal será esta, ¿no? ¿Ok? Esto poco a poco se va aprendiendo. La práctica es lo que va seguramente a ayudar a manejar mejor las escuadras, ¿no? Mientras más se trabaja, más se aprende. Al final se vuelve algo mecánico en realidad, ¿no? Ok, entonces, fíjense, ya tengo la T. Ya tengo la T, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Empezar a bajar verticales a partir de los puntos de la T. Este no porque está atrás, ¿no? Lo voy a ver atrás. Entonces, acá sí y acá sí. Empiezo a bajar verticales. Ustedes se estarán preguntando hasta dónde esas verticales. A ver, ahí tenemos que analizar nuestras vistas, porque esta parte de la T, viendo en la vista frontal, llega a la base, ¿correcto? Esto llega a la base, mientras que la pared que está aquí llega solamente hasta una altura intermedia. Digamos, esta pared de acá que contiene esta especie de puerta tiene 3 metros. Entonces, ¿eso por qué lo digo? Porque en el momento que voy a trazar las líneas guías para poder hacer el volumen, esto sí yo sé que va a llegar a la base, entonces lo puedo tranquilamente trazar hasta abajo, ¿no? Sin ningún problema. Sin ningún problema, ¿no? Mientras que los otros puntos yo sé que no van a llegar hasta la base, no necesito trazarlos hasta abajo, entonces simplemente por el momento quedan ahí, a mitad. Ya después voy viendo la medida, ¿no? Entonces acá vemos que ya el volumen empieza a tomar forma, sobre todo la parte superior. Hemos comenzado de la parte superior, ¿no? ¿No? Aquí está.
la T, que es la vista H, parte de la vista H, porque la vista H está compuesta por varios niveles, y he bajado las verticales. Ahora sí, tal vez sí me interesa saber la altura de esta pared, ¿no? La altura de esta pared, y la veo aquí, 3 metros de altura, ¿ok? Mido 3 metros, o sea, 3 centímetros. ¿Por qué he dicho metros? Porque estamos trabajando en la escala 1 en 100. Cada unidad en escala 1 en 100 significa 1 metro. Entonces, por eso ya automáticamente cuando he pensado en metros, ¿no? Pero en realidad nosotros estamos trabajando en centímetros, ¿no? 3 centímetros es la altura de esa pared. Paralela a esta, tiene que ser. Entonces, alineo, esa es la otra cosa importante. Voy a trazar una paralela en este punto, una paralela a esta línea, ¿no? Entonces, alineo la escuadra con la línea que me va a servir de referencia y de ahí deslizo la escuadra hacia el punto de donde voy a trazar su paralela, que es este. ¿Se entendió? Perfectamente paralela. Voy a hacer una paralela ahora a esta línea de acá. Alineo la escuadra en la línea de referencia, deslizo hasta el punto donde voy a trazar la línea y ahí está. Perfectamente paralelas a sus líneas de referencia. ¿Qué más necesito? Ahora, una cosa bastante fácil que la estamos viendo. Las líneas que he trazado son esta y esta. Resulta que esta plataforma es un rectángulo. Entonces tengo que completar este rectángulo. Y necesito saber esta otra medida, 4. Esta plataforma tiene 5 por 4, ¿no? Esta parte de acá, esta pared es 5, efectivamente, y este es 4. Ahora sí necesito medirlo porque no tenía el punto, y está aquí, 4. Para poder cerrar el rectángulo, ¿no? Está. Alineo, deslizo, trazo. ¿Ok? Vamos a acabar, fíjense cómo ya está tomando forma nuestra huaca. Vamos a trazar una cosa que es importante dentro del volumen y es esta parte de acá que tiene una especie de gradita. ¿Cómo sé que es una especie de gradita? Lo estoy viendo en la vista frontal, ¿no? Lo estoy viendo acá, que esta parte sobresale, significa que este es un plano por delante de este más cercano. Y lo estoy viendo acá. Entonces, sobre todo acá, en la vista F, interpreto que acá hay una especie de grada, o un pollo, como se llama en arquitectura, ¿no? Entonces, esto vamos a trazarlo en este modo. Los volúmenes se pueden enfrentar, digamos, al trabajo de una volumetría en diferentes modos, ¿no? Ahora, yo voy a aprovechar el límite del paralelepípedo, porque justamente esta gradita que menciono llega al límite. Entonces, es allí que voy a medir el centímetro de altura de ese pollo. Acá está, ¿no? Y sería suficiente para completarlo, porque ahora todo es un trabajo de líneas, fíjense, ¿eh? De líneas paralelas, ¿no? Entonces, primera línea paralela viene a ser esta. Luego, fíjense lo que estoy haciendo, ¿eh? Giro la escuadra de 45 grados para trazar la perpendicular a esa línea apenas trazada. Apenas intersecta el vértice, perdón, la arista sería en este caso, la arista de la pared de la derecha, ahí estará ubicado el punto de intersección y por ahí trazaré otra paralela. Fíjense, ya no he vuelto a medir nada más. Con el centímetro que medí al inicio, tengo todos los datos para poder trazar esa especie de gradita, ¿no? Ese es el extremo del pollo y ahora trazo su base. Fíjense. Voy a borrar ligeramente esta parte del paralelepípedo que nos sirvió al inicio
Lo borro porque podría crear un poquito de confusión de líneas. Puede quedar algunos trazos guía de ese volumen, pero no es esto fundamental dejarlos. Ahora vamos, ya en realidad fíjense, ya está bastante armado. Prácticamente falta una cosa. Están viendo este plano inclinado, esta es una rampa. Una rampa, que frontalmente la veo como un cuadrado. Una cosa que se había explicado es que para entender un volumen, por ejemplo ese que estamos haciendo ahora, yo necesito ver todas las vistas para entenderlo. Todas, ¿no? Entonces, si a mí no me hubiesen dado la vista P y yo veo ese cuadrado que dice rampa, ¿no? Pero no veo una vista P, yo no me doy cuenta cuál es su inclinación, ¿no? Entonces, cuando veo la vista P digo, ah, esto es un plano inclinado, ¿no? Ahora, esta rampa tiene 2 metros de ancho, 2 metros de ancho, y bueno, lo que queda son los 3 centímetros de la longitud de la plataforma. Entonces los 2 metros los voy a medir acá, en la parte de arriba. 2 metros, ¿ok? He medido aquí los 2 metros. Fíjense en lo que hace esta rampa acá, ¿no? Prácticamente va del borde de la plataforma a la esquina más baja de esta pared que ya tengo trazada, ¿no? O sea, tengo que unir este punto con este, ¿no? El punto alto es este y el punto bajo justamente lo tengo acá en la esquina de esa pared. Fíjense, tengo que simplemente trazar una línea que una los dos puntos. Y ahora aprovecho que tengo ya mi escuadra fija, esta que me sirve de guía, para trazar la otra línea de la rampa, porque obviamente es una rampa que, como ustedes están viendo acá, es ortogonal, tiene sus extremos paralelos. Significa que esta línea de la línea inclinada de la rampa será paralela a la otra línea inclinada de la rampa, que está aquí, ¿no? ¿Ok? Ahí está la rampa. Pero acá todavía no me doy cuenta que es un plano inclinado, porque necesito la vertical, o sea, necesito esta vertical. Obviamente esa vertical la bajaré de este punto de llegada de la rampa, ¿no? Y aquí está. Hasta intersectar la base. Hasta intersectar la base. Y ahora uno este punto con el comienzo de la rampa y ese va a ser la base de la rampa. Y ya está. El volumen está prácticamente terminado. ¿Qué cosa estaría faltando? Estaría faltando esa puerta. Hay una abertura aquí. Facilísima, porque tenemos acá las medidas. Está, considerando de la esquina de la pared, desde esa esquina está a 1 centímetro la puerta, o 1 centímetro o 1 metro, recordando que hemos estado hablando de escala, ¿no? Esa es escala 1 en 100, entonces 1 centímetro representa 1 metro. Bueno, hablemos en centímetros entonces. Está a 1 centímetro del borde de la pared y la abertura también es 1 centímetro. ¿Cómo lo sé? Porque me lo está diciendo en esta vista, ¿no? 1 centímetro, 1 centímetro. 1 centímetro, 1 centímetro. Entonces marco el centímetro aquí. Levanto las dos verticales de la puerta. Levanto las dos verticales de la puerta. Y la altura de la puerta son 2 centímetros. Eso también me lo dice la información que me han proporcionado, ¿no? Entonces mido 2 centímetros. Mido 2 centímetros. Y trazo lo que vendría a ser el dintel de la puerta, la parte de arriba de la puerta, el dintel, ¿no? Pero esto es un hueco, ¿correcto? Acá no me doy cuenta que es un hueco todavía, ¿no? Es como si estuviese cerrada la puerta. Entonces, ¿qué tengo que hacer para generar el hueco? Tengo que trazar una línea paralela a esta, o a esta, o a esta, o a esta. Son todas paralelas. Una línea paralela en esta dirección para que se forme el hueco. Obviamente lo voy a trazar con escuadra, ¿no? Para que quede bien. Aquí está la línea que me va justamente mostrar el interior de la puerta. Ahora sí, tal vez tendría que borrar un poquitín esta parte de acá para que se vea mejor el hueco. Y ya está.
terminado el volumen. ¿Qué cosa nos falta? Vamos a introducir el monigote, importante el monigote en este caso para que le dé escala. Así como lo habíamos mostrado en el trabajo del depurado terminado, acuérdense que ese es el depurado terminado, ¿ok? Lo que ustedes van a hacer es esto, como depurado, no esto. Esto es simplemente la información con las medidas. Vamos a colocar el monigote en la misma posición del depurado, ¿no? Está más o menos, acá lo tenemos mejor, que se entiende mejor, subiendo la rampa aquí. Marco más o menos, no tengo que estar midiendo. Si desean medir, lo miden, pero yo lo voy a hacer un poquito al ojo, ¿ok? Lo marco por acá. Lo que sí voy a medir es su altura, porque es un monigote que tiene que estar en escala 1 en 100. En ese punto voy a trazar una pequeña vertical. Voy a trazar una vertical. Voy a medir en la vertical la altura que puede tener ese monigote. Digamos que es una persona que es alta 1,80 m. Vamos a poner así, una persona un poco alta, ¿no? 1,80 m. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hacía el monigote? ¿Qué teníamos que hacer en esta altura de 1,80 m? Teníamos que dividirlo en 8 partes. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que el monigote sea proporcionado. Y si tiene que ser proporcionado, nosotros adoptamos este método de dividir la figura humana, la altura de esa figura humana en 8 partes. Entonces, tengo esta altura de 1,80 m y esta vertical de 1,80 m la voy a dividir en 8 partes. Ahora, no, si alguien desea hacerlo con el escalímetro, lo puede hacer. En realidad no es necesario, basta utilizar un poco de proporciones. Yo primero divido en mitades, divido en cuartos y después marco los octavos, ¿no? Lo estoy haciendo completamente al ojo, a mano alzada, ¿no? Y ahora voy a trazar en la división superior, en el octavo superior, la cabeza, ¿no? Y de ahí empiezo a bajar con las extremidades, el cuerpo, y más o menos le voy dando la proporción al monigote según lo que hemos practicado en la primera semana, ¿no? Entonces así tenemos un monigote proporcionado. ¿Ok? Entonces, aquí está el monigote. Va a salir un poquito oscuro porque yo he sombreado creo mucho con el lápiz, pero lo importante es que es un monigote que tiene proporción, siguiendo el método que ya sabemos. O sea, la cabeza es un octavo, ¿no? Y bueno, cada parte del cuerpo corresponde a una de las divisiones de ese octavo. Entonces prácticamente el volumen está terminado. Vamos a hacer algo más aparte de la valoración y de la materialidad que le vamos a dar, como he indicado en el trabajo de vistas, y va a ser lo que se llama ambientación. ¿Qué significa ambientación? Crear un entorno, porque esta huaca no está flotando en el aire, esta huaca está en un lugar específico, en un terreno, y en ese terreno podría haber algún tipo de, inclusive, vegetación, o podría haber piedras, o podría haber tierra, o podría haber muchísimas cosas. Entonces vamos a imaginar, estoy inventando ahora rápidamente, después esto se va a completar en modo adecuado, ¿no? Estoy poniendo unas cuantas piedras, ¿no? Y podríamos inventar alguna planta. Vamos a ponerle por acá una especie de arbusto. Aquí podríamos dar un poco de libertad también a crear algunas plantas. Recordemos que estamos trabajando en axonometría militar, ¿no? Le he puesto unas cuantas plantas, ¿no? Podríamos ponerle una también por el otro lado para que no se vea vacío el otro lado. Por el momento podríamos hacer así. ¿Ok? Y eso se llama ambientación, ¿no? Si queremos darle un poco más de carácter al dibujo, le ponemos más piedras, ¿no? Podría ser una idea. Y si alguien quiere dibujarle un árbol, podríamos hacer un árbol que tiene un follaje un poco esférico. Hacemos una
especie de esfera, ¿no? Y luego le bajamos verticalmente un tronco, una idea de tronco. ¿Ok? Y ese sería nuestro árbol por el momento, ¿no? Fíjense cómo ya nos damos cuenta que esta huaca, le hemos llamado la huaca número 1, está perfectamente ubicada en un terreno. Entonces ahora lo único que nos queda es valorarla, decidiendo cuál es el lado de luz y cuál es el lado de sombra. Generalmente estamos diciendo que la luz viene de acá, entonces estos son los lados de luz y los lados que están en un poco de sombra está hacia el lado que correspondería al perfil, ¿no? Porque este es el lado frontal, perfil, y el horizontal está visto así. Entonces, de hecho, nos convendría que la parte más luminosa sea justamente el horizontal, o sea, el piso de la plataforma, esta T que hicimos inicialmente, porque asumimos que estamos de día y que la luz incide directamente. La pared donde está la puerta sería la que tiene un poquito de gris, indicando que la luz llega también, no directamente, pero llega a iluminar un poco. Y el lado más oscuro va a ser el opuesto, ¿no? O sea, acá tenemos 3 lados, ¿no? 3. Luz, sombra media y sombra más oscura. Entonces, en este modo estamos dándole la valoración. Ya luego terminar esto con su valoración completa, y también aquí habría que darle la idea de materialidad, porque es una huaca en adobe, ¿no? Entonces este adobe que he representado en mis vistas también lo represento acá. Y una cosa importante, esta materialidad es sugerida. ¿Qué significa? ¿Qué significa materialidad sugerida? Que está colocada solamente por partes en algunas zonas del dibujo. Por ejemplo, acá. No significa, o sea, sabemos que toda la pared está construida en adobe, ¿correcto? Pero es suficiente, fíjense, poner solo en algunos sectores del dibujo la textura. Solo en algunos sectores. No es necesario ponerla en todo el dibujo, ¿ok? No es necesario ponerla en todo. Con el mismo criterio vamos a valorar nuestra axonometría. Obviamente la vamos a colocar en axonometría a la textura. Voy a hacer rápidamente un ejemplo acá. Cómo se podría ver el ladrillo. Perdón, no es ladrillo, en este caso es adobe, no estamos hablando de huacas. Cómo se podría ver la textura del adobe en axonometría militar. Vamos a poner también por acá un poquito. Más o menos se vería en esta forma, ¿no? Estamos construyendo, estamos dibujando esta textura en axonometría militar, siguiendo obviamente la orientación de las líneas, que en este caso es 45, ¿no? Obviamente que el adobe da la vuelta, ¿no? Lo he hecho un poco a mano alzada. De hecho, debería ser a mano alzada. Podrían trazar algunas líneas guía, pero sería bastante interesante si se logra hacer esa textura a mano alzada, porque le da una calidad un poco más artística, ¿no? Un poco artística, en lugar de hacer las líneas que hacemos del volumen, eso sí las hacemos con instrumentos, pero la textura la podemos hacer tranquilamente con mano alzada. Si desean tener la seguridad que va a quedar bien, sobre todo van a quedar rectas las líneas, podrían trazar líneas guía, algunas líneas guía presionando poco el lápiz, y después sobre esas líneas guías van aplicando la textura a mano alzada, ¿no? Entonces vamos a hacer este trabajo prácticamente en 2 hojas, porque el depurado entra, como ustedes están viendo, en un A4, ¿no? Acuérdense siempre del membrete, que tiene una altura de 3 centímetros, esta franja, y escribir lo que están viendo entre líneas guías, ¿no? Y la segunda sería la axonometría militar, ¿no? Entonces yo creo que este trabajo se puede hacer en dos hojas A4, ¿no? Acá también obviamente habrá que ponerle su membrete, ¿no? Entonces esto habíamos dado ya la posición del volumen para que quede centrado, ¿no? Ok, entonces eso sería el trabajo de hoy.